Chicos, ¿cómo están? En esta oportunidad, en una nueva clase de física, vamos a tratar el tema de el método de descomposición rectangular parte 1. He creído conveniente hacer el tema en dos sesiones, más que nada por el tipo de problema que voy a presentar, ¿ya? Bien, empecemos. Para poder estudiar el método de descomposición rectangular, primero debemos de estudiar el método de descomposición poligonal, que es lo contrario al método del polígono. En el método del polígono teníamos dos o más vectores donde trazábamos la resultante y formábamos una figura geométrica como un triángulo o un rectángulo, en general un polígono, ¿cierto? Aquí no, tenemos un vector inicial. Fíjate acá en la imagen, tengo el vector A. Este vector A lo puedo descomponer en dos vectores, A1 y A2. Fíjate, las componentes tienen que ser consecutivas, una después de otra. Donde termina una, empieza la siguiente componente. Y este vector se escribe como la suma de sus componentes. Para este caso, para el triángulo, la componente A1 más la componente A2. O de repente, según el problema que tengas, ese vector se puede descomponer en tres vectores, o en 4 o en 5, depende del ejercicio. En este caso 3, A1, A2 y A3. Ahí está. Y también el vector A se escribe como la suma de esas componentes. Las características de las componentes, que siempre deben ser dos o más, para que se pueda aplicar el método, que pueden tomar cualquier dirección. Claro, mira, este vector A1 toma esta dirección, y en este caso el A1 toma otra dirección, puede tomar cualquier dirección. Y que deben ser siempre consecutivos, como dije hace un momento, y que pueden tomar cualquier módulo, cualquier tamaño, y eso lo puedes observar claramente en la figura. El vector A1 y A1 tienen tamaños diferentes. Ahora sí vamos a ver, propiamente dicho ya, el método de descomposición rectangular. Fíjate en este vector. Todo vector en el plano cartesiano, en este caso A, tiene dos componentes rectangulares, una componente horizontal llamada A de X y una componente vertical llamada A de Y. Este vector A se escribe como la suma de sus componentes rectangulares, vectorialmente hablando. Cuando queremos saber cuánto vale el módulo de la componente horizontal, sencillo, multiplicamos el módulo del vector A y lo multiplicamos por el coseno del ángulo, el ángulo que forma el vector con el eje positivo de las X que estoy acá señalando. Si quiero saber cuánto vale el módulo de la componente vertical, A de Y, multiplico el módulo del vector por el seno del ángulo que se forma, ¿no? Características de las componentes, que deben ser perpendiculares, deben de formar 90 grados, que sus módulos siempre son menores que el vector original, en este caso del vector A. ¿Qué pasa cuando tengo el valor de la componente horizontal y tengo el valor de la componente vertical y me piden hallar el ángulo del vector? Sencillo, debo tomar la tangente del ángulo, es igual a la componente vertical sobre la componente horizontal. Vector unitario. Este concepto es muy importante porque permite escribir un vector en función de la suma de sus componentes rectangulares. Vamos a ver. Un vector unitario tiene la misma dirección del vector y se determina dividiendo el vector entre su módulo. En esta parte no lo vamos a complicar mucho. A mí me interesa que sepas que el vector unitario sirve para escribir un vector como la suma de sus componentes rectangulares. Eso es lo que interesa. Ejemplo, en el sistema mostrado expresa el vector A en términos de las componentes o de los vectores unitarios rectangulares, sabiendo que su módulo es de 30. Aquí está el vector. Este vector A, módulo 30, ángulo 53. Estas son las componentes rectangulares, A de X y A de Y. Veamos, mira, este vector A se escribe como la suma de sus componentes rectangulares y también se escribe como la suma de sus vectores unitarios, correspondientes a Y en el eje X y J en el eje Y. Pero para poder escribir el vector como su suma de componentes, primero debo saber cuánto vale el módulo de la componente en X y el módulo de la componente en Y. Para X a coseno, reemplazo al valor real de 30, el coseno de 5,3 y obtengo que la componente en X vale 18. Para la componente en Y, el módulo de A por el seno del ángulo. Multiplico 30, el seno vale 4/5, multiplicando me sale 24. Ya tengo cuánto vale la componente en X y cuánto vale la componente en Y. Ahora, el vector A se expresa de esta forma, en función de sus vectores unitarios. Para X18,
o sea 18y, porque y es para el eje X horizontal, y 24 para el eje vertical, ¿no? Como ambos son positivos, los signos son positivos. Si alguno fuese negativo, se antepone el signo negativo, ¿no? Vamos a ver. Ahora, para sumar vectores por el método de componentes rectangulares, debo tener las siguientes consideraciones. La primera, que se descomponen todos los vectores en sus componentes rectangulares, como ya hemos visto. Vamos a ver más ejemplos. Que la resultante se halla sumando los vectores en el eje X y en el eje Y. Y por último, el módulo del vector resultante se halla aplicando el método de Pitágoras. Vamos a ver los ejemplos. Número 1. En el sistema de vectores demostrados, ¿dónde está? Aquí está. Hay el vector resultante y su módulo. Veamos. Aquí no hay el módulo de cada vector, pero por métodos didácticos le podemos colocar cualquier valor. No importa qué valor tenga, lo que importa es que el método se aplique de la forma correcta. Fíjate acá, yo le he colocado al vector A módulo 30, al vector B 15 y al vector C le he colocado 10. Los ángulos te los daban. Eso es muy importante, que conozcas el ángulo para que puedas descomponer. Este vector B, dos componentes, una horizontal y una vertical. ¿Cómo se obtiene? Multiplicas el módulo del vector para la horizontal por el coseno y para la vertical por el seno. Lo mismo para el vector de 30. Dos componentes, horizontal y vertical, es la que va más grande. Vertical, el módulo por el seno del ángulo, y la horizontal, el módulo del vector por el coseno del ángulo. Este vector de 10 obviamente que no se va a descomponer porque es un vector vertical, solamente descompones los vectores oblicuos. Al sumar estos vectores voy a obtener un vector en esta posición. ¿Y por qué, profesor? Vamos a ver por qué. Lo vamos a demostrar con el cálculo, el módulo. Vamos a ver. Vectores en el eje X. Hay que recordar que los vectores que van al mismo lado se suman, al lado contrario se restan. Y también debemos recordar, o si no acá te indico, si este es el plano cartesiano XY, esta es la parte positiva de X, esta es la parte negativa de X, esta parte de arriba es la positiva de Y y esta es la parte negativa de Y. ¿Qué significa? Que 15 coseno de 37 es positivo y 30 coseno de 53 es negativo. Al hacer el cálculo, que aquí está, ¿no?, puesto, me sale al final que la componente en X es menos 6. Hay que dejarla ahí. Pasemos a la componente en Y. Mira, este vector va hacia arriba, positivo. El de acá también, o sea, debo de sumar estos dos vectores. ¿Cuánto vale este vector? 15 seno de 37, aquí está. Y este vector 30 seno de 53, que está acá. 10 se encuentra hacia abajo, o sea, está en la parte negativa, menos 10. Haciendo el cálculo correspondiente obtengo que la componente en Y vale 23. Ahora, este vector R, la resultante, es la suma de las componentes rectangulares, o también, como dijimos hace un momento, es la suma de las componentes del vector unitario, pero no. Aquí tengo menos 6y más 23j. Y si quiero hallar el módulo, dije que se hacía aplicando el método de Pitágoras. Aquí está. Menos 6 cuadrado, 23 cuadrado, sacando raíz cuadrada y me sale 23,77. Segundo problema. Determina el módulo de las resultantes de los vectores demostrados. Aquí tengo solamente dos vectores oblicuos. Aquí he aplicado, es el mismo método, pero no he aplicado el seno ni coseno, sino he aplicado los triángulos notables. Me parece que este es más sencillo, pero tú eliges la forma de hacerlo, ¿no? Aquí, por ejemplo, este vector, dos componentes, una horizontal, una vertical. ¿Por qué a la izquierda? Porque este vector de azul va hacia la izquierda y hacia arriba. Y este vector de azul, en la parte inferior, este vector va hacia abajo y hacia la derecha. Al frente 37, 3K, al frente 5, 3, 4K, la hipotenusa 5K. Pero esto vale 10, o sea que 5K vale 10, K vale 2. Si K vale 2, este vector vale 6 y este vale 8. Para el siguiente triángulo de la parte inferior, ángulo de 45, los catetos son K, K, K raíz de 2. Pero este K raíz de 2 es igual a 8 raíz de 2. Por lo tanto, K vale 8, ¿no? Entonces, esta componente vale 8 y esta componente vale 8. Ahora, ¿qué hacemos? Debemos sumar las componentes horizontales y verticales por separado. Fíjate, para X, ¿no? Este va a la derecha, positivo. Este va a la izquierda, en la parte negativa de X, es negativo. 8 menos 8, 0. No hay ningún otro vector horizontal. Ahora paso a los verticales. Hacia arriba,
6 y hacia abajo 8. Recuerda, hacia arriba positivo, positivo 6 y hacia abajo negativo 8. Restando me sale menos 2. ¿Cómo se escribe el vector resultante? De esta forma. El vector resultante es 0i menos, porque es negativo 2, menos 2j. Y el módulo 0 cuadrado más menos 2 cuadrado. Y sale como respuesta 2. Es muy sencillo. Veamos otro ejemplo. Mira, en este problemita, en el número 3, te piden hallar el módulo de la resultante. Fíjate, mira la diferencia de esta imagen del problema 3 con el problema 2. Aquí tengo módulos, sé cuánto vale el vector, y tengo ángulos. En este caso no sé cuánto vale el vector y tampoco sé qué ángulo se forma entre el vector y la línea horizontal. No hay ningún dato. Eso me lleva a mí a pensar automáticamente que no le voy a aplicar el método de descomposición. No tengo datos. ¿Qué le vas a aplicar? El método de la descomposición, pero poligonal. ¿Qué significa? Que este vector lo vas a descomponer en dos o más vectores. Este vector también. Y también recuerda que dije al principio, eso es de acuerdo al ejercicio. En este caso, como me dan un paralelogramo, significa que las componentes van a estar dentro de la figura. No se me va a ocurrir a mí dibujar un vector por este lado, no estoy señalando, ¿no? Porque por aquí no tengo ningún dato, no sé, no hay nada en esa parte. Entonces no lo voy a hacer por ahí. Debo de seguir los contornos o las líneas que ya están ahí dibujadas, porque es una guía donde yo me voy a dibujar los vectores. Veamos. Este paralelogramo tiene de lado 6 y lados 8. Esta línea es punto medio. Significa que si este lado vale 10, cada lado vale 5 de la parte superior. Ahora, si esta línea vale 6 y acá es el punto medio, y recuerda que estas líneas valen lo mismo, entonces como es punto medio, para cada partecita, para cada segmento, vale 3. Veamos cómo se hace eso. Mira, es muy simple. Este vector lo voy a descomponer en dos vectores. Uno que está aquí, este vector rojo, y este otro vector rojo más pequeño. ¿Y por qué de esa forma, profesor? Recuerda primero que deben ser consecutivos, y estoy dibujando vectores consecutivos, donde cada uno empieza el otro. Y estoy siguiendo el contorno de la figura, ¿no? Ya sé que esto vale 5 y que esto vale 6. Este vector, como ya lo descompuse, desaparece del mapa. Ya no existe. Siguiente vector, dos componentes. Una en esta línea horizontal y el otro vector en esta línea vertical. ¿Por qué de esta forma? Porque este vector va hacia arriba. O sea que esto debe ir hacia arriba y hacia la derecha. Este vector vale 10 y este vector vale 6. ¿Qué más se hace, profesor? Ah, sencillísimo. Ahora, ¿qué vas a hacer? Vas a sumar los componentes horizontales y en este caso las componentes oblicuas, ¿no? Las de acá. Veamos. 6 más 3. ¿Y por qué voy a sumar aquí? Sencillo, ¿no? Porque los vectores van al mismo lado. Y si van al mismo lado, significa que vas a sumar. Lado contrario, restas. 6 más 3 es 9. Y aquí, horizontal, 5 en este caso, más 10 es 15. Me queda un vector de 15. El ángulo que se forma entre ellos, mira, te da un ángulo exterior, ¿no? Pero recuerda que esta línea con la de acá son paralelas. Y esta es una horizontal. Significa que este ángulo es el mismo que este ángulo. O sea, vale 60. Y si tengo dos vectores y tengo un ángulo entre ellos, ¿qué le voy a aplicar? Ah, ya, clase anterior. Le voy a aplicar la ley de coseno, ¿no? El método del paralelogramo. La resultante es igual a ¿qué cosa? Raíz cuadrada de 9 cuadrado más 15 cuadrado más el doble producto de 2 por 9 por 15 por el coseno del ángulo que es 60, ¿no? Y coseno de 60 vale 1 medio. Aquí está, ya lo he reemplazado. Y he elevado al cuadrado. Hay que elevar al cuadrado y sumar me da 441. La raíz cuadrada de 441 es 21. Fíjate bien, sencillo. Hasta aquí hemos tratado digamos, un tipo de problemas. En la siguiente clase vamos a ver otro tipo de ejercicios. Fíjate bien, compara cuando le aplicas un método y cuando le aplicas el otro método. Descomposición rectangular te van a dar módulos y ángulos. Descomposición poligonal generalmente no te dan el valor del ángulo y te dan una figura para que descompongas siguiendo el contorno de la figura, ¿no? Ten mucho cuidado con los ejercicios. Recuerda repasar mucho de cualquier interrogante que tengas. Me haces saber mediante la intranet. Nos vemos, cuídense mucho.